Vamos considerando otro tipo de funciones en este video, donde vamos a ver también lo que es la traslación. Entonces vamos a considerar la función original, esta de aquí, que se verá la función exponencial de x, y precisamente en el operador vamos a sustituir la x por x menos h, y fuera del operador le vamos a sumar una constante k. Inicialmente, como estoy tomando valores de h y k ceros, entonces aquí nos queda pues x menos 0 es x, más 0 pues se anula, es un aditivo neutro, entonces nada más nos sigue quedando el e a la x. Al momento de que nosotros le hacemos, le variamos el valor de h positivamente, entonces otra vez observamos cómo cada uno de los puntos importantes sobre la gráfica de la función exponencial genera un desplazamiento horizontal, generando, en este caso el trazo de azul es la nueva función e a la, en este caso a la x menos 3, porque el valor de h quedó en 3.5, perdón, era 3.5. Aquí si lo muevo el valor de h a 4, entonces observamos que tenemos entonces que es exponencial de x menos 4. Observemos que efectivamente cuando este 0 pasa a 4, al evaluar aquí la función nos genera exponencial de 4 menos 4, que sería el exponencial de 0, que sería exactamente el mismo cuando e lo evaluamos en 0, esta función. Por eso genera la misma altura. Si lo evaluamos en 5, sería el correspondiente para esta función en 1. Entonces, si esta la evalúo en 1, genero el mismo valor en esta función cuando esta la evalúo en 5, quedando 5 menos 1, 4. E a la 1 igual que acá. Por eso generarían la misma altura. Entonces, la misma altura para esta función en 1 y para esta función en 5, desplazado precisamente 4 unidades hacia la derecha. Si hacemos un desplazamiento negativo, por ejemplo a menos 6, entonces nos queda aquí positivo. Y entonces, ¿qué valor tendría que tomar x para que generara el mismo valor que se obtenía aquí en 0? Pues precisamente e a la 0 me da 1, aquí tendría que ser menos 6 para que me dé 0 y es 1. Entonces observamos que el 0, 1 se está trasladando al menos 6,1. Cuando x vale 1, e a la 1, esta x tendría que ser el valor de menos 5, para que menos 5 más 6 me dé 1 y entonces me dé la misma altura. E a la 1 con x igual a menos 5 y aquí con x igual a 1. Entonces observamos el 1, e y en este caso el menos 5, e, la misma altura. Ahora vamos viendo en este caso qué sucede en el desplazamiento vertical. Entonces, nada más lo que estaríamos tomando es los mismos valores de la función exponencial y le estamos sumando el valor de la constante. Si k es positivo, hace un desplazamiento vertical. Si k es negativo, un desplazamiento también vertical, pero hacia abajo. Y ejemplificando una combinación de los dos casos. En este caso, en esta situación, por ejemplo, cuando h vale 4 y k menos 3, pues entonces queda x menos 4, 4 unidades hacia la derecha, menos 3. Entonces k es menos 3. Entonces cada punto que tenemos sobre la gráfica se mueve 4 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia abajo. Este punto igual. 4 unidades hacia la derecha, 3 hacia abajo. Y aquí observamos que precisamente la asíntota que tenemos para la función exponencial original, c también se traslada 3 unidades hacia abajo, por ser un valor de k negativo. Y si lo desplazáramos verticalmente, por ejemplo, con un k igual a 2, entonces la asíntota se va 2 unidades hacia arriba. Este punto que está en altura 1 se va 2 unidades hacia arriba, que es este de acá, con h igual a 4, y este punto que es 1, e se desfasaría al punto 5, e más 2, que sería aproximadamente 2.71 más 2, 4.71, en esta posición la altura. Entonces, esta es la ejemplificación para el caso de la función exponencial.
Aquí de manera similar para la gráfica de la función exponencial, corrigiendo el caso de logaritmo natural. Aquí vamos viendo precisamente lo que sucede con la función logaritmo natural cuando la desplazamos cierta cantidad de unidades horizontales y otra cierta cantidad de unidades de manera vertical. Aquí si observamos haciendo desplazamientos de manera horizontal, entonces obtenemos precisamente que nos estaría generando un desfasamiento hacia la derecha. Entonces observamos que se genera un desplazamiento horizontal. Aquí estoy dando un h positivo 6, entonces nos queda el logaritmo de x menos 6. Entonces queda un desplazamiento positivo que es hacia la derecha. Si lo combinamos con un desplazamiento vertical en k, bueno, aquí antes de pasar al desplazamiento en k, voy a regresarlo a 0, observamos que ya de lo que conocemos de la gráfica del logaritmo natural, que es tiene una asíntota vertical en el eje Y. Entonces, al desplazarnos 6 unidades hacia la derecha, esa asíntota que teníamos aquí para la función logaritmo natural, en el caso del logaritmo de x menos 6, también se desplaza 6 unidades hacia la derecha. Esta está en x igual a 0, aquí pasaría a la recta x igual a 6. Entonces es lo que nos estaría generando la asíntota vertical en 6 en este caso. Entonces si hacemos ahora sí un desplazamiento vertical, entonces por ejemplo en 3, el punto que estaba en el origen, este de acá, se desplaza 6 unidades hacia la derecha, llevándonos al 7, 3 hacia arriba, entonces queda en el 7,3. Y este punto que es el E,1, pues se desplaza 6 unidades hacia la derecha, entonces sería E más 6, que es 2.71 más 6, entonces aproximadamente 8.71 a esta posición, y el valor de Y, que era 1, al sumarle 3 unidades, entonces nos manda a la posición 4. Entonces tendríamos el E más 6,3. Y lo mismo con desplazamientos verticales hacia abajo, donde h ya pudiera ser un valor negativo. Entonces toda la gráfica se traslada 4 unidades hacia abajo y podríamos considerar, por ejemplo, un desplazamiento también negativo en h, en este caso 5 unidades hacia la izquierda. Este punto que está en 1, 5 unidades hacia la izquierda, nos llevaría a la posición 4, con el valor con 4 unidades hacia abajo en k. Y esta posición del 2.71 menos 5 unidades, estaríamos pasando al menos 3.71 en x, y en y, como está en 1, le restamos 4 unidades, nos manda al valor menos 3. Y pues así es como se comportaría la gráfica en distintos desplazamientos para la gráfica del logaritmo natural. Observando aquí, por ejemplo, con un desplazamiento negativo en h, 5 unidades negativas, entonces me queda x menos 5, me queda x más 5, entonces la asíntota vertical que teníamos en 0, pues se desplaza 5 unidades hacia la izquierda, y aquí es donde tendremos nuestra asíntota vertical para esta nueva función, que quedaría como logaritmo de x más 5 más 3.5. Ahora vamos a considerar la gráfica de la función trigonométrica seno, dándole nuevamente desplazamientos horizontales de acuerdo al valor de h. Aquí observen que esta h está dentro del operador de la función trigonométrica seno, es seno de lo que resulte de la diferencia de x con h, o suma cuando h es positiva, entonces sería x más el valor. Según esto, si h fuera negativo, entonces va a quedar positivo, entonces queda x más algo. Y fuera del operador estaríamos sumando la constante k. Entonces, si empezamos con un desplazamiento horizontal, observaremos que precisamente la gráfica de la función trigonométrica seno se va moviendo hacia la derecha conforme h tomara valores positivos. Si el valor de h fuera negativo, entonces su desplazamiento es hacia la izquierda. Ahora,
Si lo combinamos esto con un desplazamiento vertical en K, entonces tendríamos estos desplazamientos. Entonces aquí en este caso tendríamos que con el valor de K positivo se generaría un desplazamiento de la gráfica de la función seno hacia arriba, quedando aquí precisamente una suma porque K es positivo. Pero si K fuera negativo, entonces tendríamos que, al ser negativo, se genera una resta, y entonces es la gráfica de la función seno bajada 4 unidades por ser K negativo. Entonces cada punto importante de la gráfica se estaría desfasando 4 unidades hacia la derecha. Si hacemos una combinación de movimientos, tanto en H como K, vamos viendo que al poner H's positivos, desplazamiento hacia la derecha, y K positivo, entonces es hacia la derecha y hacia arriba. Si H fuera negativo, entonces es desplazamiento hacia la izquierda con K positivo hacia arriba. Si combinamos con una K negativa, entonces tanto H como K son negativos, entonces aquí nos estaría generando, en esta expresión, nos está generando al ser H negativo, nos genera una suma, X menos negativo, nos queda suma, y al ser K negativo, queda una resta. Entonces es un movimiento hacia la izquierda y hacia abajo. Si el valor de H fuera positivo, pues entonces al ser un valor positivo de H, 1.78 en este caso, entonces genera seno de X menos 1.78, estaría en esta posición, 1.78 unidades hacia la derecha. Aquí lo voy a colocar en una posición relativa y entonces obtendríamos este desplazamiento hacia la derecha en sentido horizontal positivo, y con una K negativa le estoy dando un valor menos 4, desplazamiento vertical hacia abajo. Entonces las unidades positivas en H, las unidades negativas en K, hacia la derecha y hacia abajo. Y observen que este primer ciclo de la gráfica, este de acá, de la función seno, corresponde a este primer ciclo. Y así es como se observarían los desplazamientos de las distintas funciones.